Lo dijo él. A primera hora. Conversamos el día martes con Andrea Bernal, periodista ecuatoriana residente en Colombia, que nos brindó a Andrea y a quienes habla, y justamente a través de este espacio a la audiencia, una panorámica de cómo Colombia estaba viviendo 72 horas después la situación de violencia derivada del atentado en contra del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Ayer, por ejemplo, desde la clínica se emitió un comunicado que, digamos, hay una evolución favorable sin que eso signifique que esté fuera de peligro, pero es un tema que ha conmocionado a Colombia y al resto del planeta. Y es inevitable hacer las comparaciones, ¿no? Porque claro, aquí tuvimos un magnicidio contra un candidato presidencial el 9 de agosto del año 2023, cuando fue asesinado Fernando Villavicencio. Y todas las cuestiones irregulares que rodearon incluso los momentos inmediatamente posteriores al crimen. El hecho, por ejemplo, yo lo reflexionaba, Andrea, amigos y amigas, sobre la detención de uno de los supuestos perpetradores que, herido, en lugar de llevarlo a un hospital, lo llevaron a la unidad de flagrancia de la Fiscalía en la 9 de octubre y Patria, porque el hombre se desangre y falleció. O los 6 asesinados en la cárcel. Y uno más, 7 en total. 6 en Guayaquil y uno en la cárcel del Inca, acá en Quito. O sea, una cosa horrorosa. El tema del celular y todo lo demás. Bueno, por eso he querido invitar hoy a Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, que siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones. Verónica, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, Verónica. Buen día, muchas gracias por el espacio. Oiga, ¿inevitable el símil o no sobre lo que pasó en Colombia en comparación a lo que ocurrió en agosto del 2023 con Ecuador? O sea, es imposible no recordar el magnicidio de Fernando cuando nos enteramos el sábado anterior de lo que había sucedido en Colombia. Además que somos prácticamente lo mismo, los ecuatorianos y los colombianos somos hermanos y las políticas de los países son prácticamente similares. Así que no pensar que los crímenes que se están dando en Colombia no tienen relación, pues sí, recordemos que los sicarios que asesinaron a Fernando eran de nacionalidad colombiana, pero ya estaban operando casi un año atrás del magnicidio ya aquí en el Ecuador. Entonces que me digan ahora que el sicario, este muchacho joven, quería cobrar $4,700 por el magnicidio del señor Miguel en Colombia, o sea, sí llama la atención, porque aquí se dijo, primer testimonio anticipado de este señor Aguas Muñoz, que es pareja de la señora Laura Castillo, que está sentenciada en la cárcel, dijo que costó $200,000 el crimen, y luego salió la fiscal general a decir que ya no eran 200,000, sino $1,000,000, y que ella era la otra víctima de este contrato que jamás se terminó de hacer, ¿no? Porque el único que fue asesinado se llama Fernando Villavicencio. ¿Cómo usted ha visto también este símil incluso en la desinformación en torno a lo que ha ocurrido en Colombia? Hay muchas noticias, o más bien, mucha información falsa que circula ahora mismo, no solo en Colombia, sino incluso en la región. De hecho, eso es lo que más me estaba preocupando toda esta semana, porque está pasando exactamente lo mismo que acá. Colombia está polarizada porque Petro es un personaje extrovertido, polémico, y él está cometiendo el peor de los errores al intrometerse en las investigaciones que la Fiscalía debe salvaguardar bajo cualquier pretexto político. No debería meterse Petro a estar diciendo si sabía o no sabía, si cuidan o no cuidan. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es poner a buen recaudo al sicario, lo que la Fiscalía de acá no hizo, y por eso es lo que ustedes mencionaron en un principio, que fueron asesinados 6 sicarios en la regional de Guayaquil y uno acá. Y el que fue asesinado acá en Quito fue exactamente quien le contó al señor Muñoz Aguas ese testimonio anticipado que él rindió, y la Fiscalía tomó como prueba diciendo que en efecto había sido el correísmo quienes estaban detrás del crimen de Fernando. Y ahí fue cuando usted, en la víspera de la segunda vuelta, totalmente, que lo conversamos otra vez, así usted publica eso y le reconoce ese correísmo. Exactamente, tal cual así ocurrió. ¿Cómo afecta eso a la investigación real del proceso? Bueno, en el caso de Fernando, el proceso está tan manoseado, tan viciado, que no sé cómo el Fiscalía va a seguir determinando las pruebas que tiene. Imagínense que hoy día es el testimonio anticipado ya de este señor Lenin Vimos, que dio hace más de un año atrás. Hoy día
12 de junio es el testimonio anticipado, pero esta versión que hoy se convierte en testimonio se dio el 4 de abril del 2024. Primero cuéntenos cuéntenle a la gente quién es Lenin Vimos. Bueno, Lenin Vimos es el cabecilla de esta organización, de este caso Plaga, que no sé si es Plaga o Purga, que se dio de la Fiscalía General, que él es el que estaba liderando esta banda de abogados que sacaban los certificados Caso médicos Plaga. para que los presos salgan con plena libertad. Se inventaban certificados médicos que tenían VIH, tuberculosis, un sinnúmero de enfermedades. Este abogado, Vimos, y su esposa eran los que lideraban esta banda de abogados delincuentes. Y por eso está sentenciado Lenin Vimos y su esposa también, por este caso. Pero lo que sí me llama la atención es que este señor y este caso se dio después del crimen de Fernando, después de que se dio el caso Metástasis, y él le contacta a la fiscalía a través de yo no sé quién para darle esta versión de los hechos. Ya cuando supimos todo lo de Metástasis, cuando supimos todo lo de relacionado al espectro político que conllevaba el crimen de Fernando, y sí, le dijo que un delincuente de apellido Chonillo, que luego fue asesinado el día después de que el señor Lenin Vimos dio el testimonio. En abril del año pasado. Todo esto pasó en el abril del año pasado y recién hoy día van a dar el testimonio anticipado. Entonces, ¿de qué celeridad, de qué transparencia estamos hablando? ¿Con qué calidad moral la Fiscalía puede decirnos ahora a nosotros, las víctimas, que están investigando si estaban todo este año teniendo esa investigación y no hicieron ¿Cuál nada? es el valor que tiene esa versión que hoy, como usted cita, se va a transformar en un testimonio de este señor Vimos? Bueno, este es otra vez un testimonio que le contó un tercero y un cuarto al señor Vimos, porque el señor Vimos ni siquiera ha sido testigo ocular o testigo en primera persona de todo lo que él narra en la versión. Eso es realmente preocupante y también me preocupa que todo el mundo, cuando se filtraron estas citaciones y esta versión, ya dieron por sentenciados a los supuestos autores intelectuales, y lo que nosotros estamos buscando es saber quiénes son los responsables, pero no pues los que me cuenta el vecino del vecino y del vecino, y todos son delincuentes, todos están dentro de la cárcel. No puede Verónica, pasar esto. para tenerlo un poco más claro, entonces lo voy a volver a decir. Lenin Vimos entonces va a tener el día de hoy una audiencia para declarar en el caso de Fernando Villavicencio, el mismo Lenin Vimos que fue el primer sentenciado y que dijo que hubo una red de abogados y jueces que beneficiaban a presos en el caso Plaga. ¿Es así? Exactamente, es ese mismo señor que va a rendir hoy testimonio anticipado de esa versión que dio hace un año atrás, exactamente el 4 de abril. Uh-huh. Y esto, nuevamente, ¿cómo se relaciona, digamos, con esta desinformación? ¿Cómo afecta? Yo quiero reiterar en esto porque ha pasado ya cuánto tiempo de la investigación de Fernando Villavicencio y vamos de desinformación en desinformación, y en qué caso, o más bien, en qué estado se encuentra la investigación real de el asesinato de Fernando Villavicencio. A ver, dentro del caso puntual de Fernando, en el caso de asesinato, están sentenciados este señor Angulo Lara, que es íntimo amigo de este señor Salcedo, que ya fue sentenciado por otros crímenes denunciados por el mismo Fernando Villavicencio en el año 2020. Está sentenciada esta señora Laura Castillo, esposa de este señor Muñoz Aguas, que fue el primer testimonio anticipado de este caso. Y ahora tenemos este nuevo proceso, este nuevo testimonio que no termina de convencerme a mí, ni a los abogados, ni a nadie. ¿Cómo puede ser fiscalía que le crea a un preso, a un delincuente confeso además, que a cambio de beneficios carcelarios contó esta versión? Yo le exijo a la fiscal Ana Hidalgo que sea más eficaz en sus investigaciones y demuestre que ha hecho algún trabajo, que nos dé algo más, que no sea solamente estas versiones de estos delincuentes que buscan beneficiarse de algún beneficio carcelario para decir cualquier cosa. El tema es que en derecho penal no es lo que sabes, sino lo que puedes probar, y no basta con el testimonio. El testimonio es una arista que hay que probarla a través de seguir el hilo de un proceso investigativo. No se pueden quedar solamente con una versión. Recuerde que ya pasó
todos fuimos engañados por fiscalía, incluida yo, cuando se dijo que el testimonio anticipado era la puerta que nos iba a abrir para determinar a los intelectuales. Pues yo espero que en esta nueva investigación se esté investigando al señor Colón Pico, al señor Pablo Muentes, a un sinnúmero de personas que se quedaron sin investigarse en la primera etapa del crimen de Fernando. ¿Por qué no menciona a pueden. Pablo Muentes? Porque Pablo Muentes fue denunciado por el mismo Fernando Villavicencio en fiscalía junto a otros 4 asambleístas, Ronnie Aliaga, señor Gómez, González Roberto Cuero, me parece que y primero Roberto Cuero, que todos, los 3 son asambleístas electos, menos Muentes y Aliaga, porque Aliaga está prófugo. Pero esa investigación, cuando Fernando les acusa a ellos de que ellos han querido contratar sicarios para asesinarle a él o a nosotros, su familia, resulta que Fernando fue asesinado por sicarios. Y esa investigación está ahí paralizada, ya van a ser 2 años de la denuncia de Fernando y Fiscalía no ha movido un dedo de esa investigación. Pero nos tiene acá con estas versiones que la Fiscalía filtra cuando quiere y cuando no quiere, la mantiene en absoluto secreto. Pero más allá de eso, yo espero que en el expediente que estoy a punto de acceder haya más investigaciones y no solamente esta versión, porque espero que la fiscal Ana Hidalgo entienda que ya el show que montó la fiscal Diana Salazar ya se acabó. Acá recibo un mensaje de una jurista que me dice: los testigos son las personas que conocen los hechos de forma directa, porque porque los presencia o sabe cómo ocurrieron y puede bajo ese manto declarar sobre la verdad de su declaración. El testimonio se valora con texto y en conjunto con otras pruebas. Lo que busca, y va un poco en la línea de lo que dice Verónica Sarauz, esta persona es dar una declaración que termine favoreciéndole, pero no necesariamente uno puede estar seguro que está diciendo la verdad. Además, esto de que no es un testigo directo presencial, sino que le contaron a otra persona y esa otra persona le contó, o sea, casi como una suerte de chisme. Perdón que lo grafique de esta manera, pero termina siendo así. Yo le conté a Andrea le contó a usted le cuenta a Diego le cuenta a Cristina y así por el estilo. Una especie del teléfono dañado. Exacto. De lo que se jugaba cuando éramos niños. Pero sobre este juego, la fiscal Diana Salazar utilizó esta versión cuando ella salió en un video muy bonita sentada en su despacho a decir que el contrato valía $1 millón y que se lo hizo en Cali y que ella era la otra víctima de este contrato que no se terminó de cumplir. Entonces ella usó esta investigación para ella victimizarse, cuando lo que ella debió haber hecho es apartarse de la investigación si estaba corriendo su vida en riesgo, porque no puede ser juez y parte de una investigación, y dejar que los fiscales a cargo, en este caso la señora Ana Hidalgo, haga su trabajo. Uh-huh. ¿Qué decir también? Y usted ha mencionado sobre la filtración de algunos casos, casi que selectiva, ¿verdad? De los documentos, e incluso hace un mes aproximadamente se filtra un documento en donde se nombran a 5 exfuncionarios o 5 personas relacionadas más apegadas hacia el correísmo, y también, digamos, esto puede entorpecer la investigación, Verónica. Bueno, si estas 5 personas que están siendo nombradas aquí tienen algo que ver en el asesinato, bueno, que sean juzgados y sentenciados con pruebas reales, no con el cuento del teléfono dañado de un preso que está buscando beneficiarse de beneficios carcelarios, él y su esposa. Entonces no podemos seguir en este juego malvado, además, porque Fiscalía lanza mediáticamente las cosas y para el común de la gente ya todos son culpables y los demás quedan en la profunda impunidad, y eso es lo que no queremos. Verónica, yo decía y arrancaba la entrevista estableciendo el símil con lo que pasó en Colombia. ¿Usted encuentra en lo posterior, digamos, en la actuación de los estados, del Estado ecuatoriano y del Estado colombiano, diferencias o similitudes de cómo reaccionaron los gobiernos? Hoy el de Petro, en aquel tiempo el de Lazo, inmediatamente después de los atentados. En el caso de Ecuador le costó la vida a Fernando Villavicencio. El caso de Colombia, de Miguel Uribe Turbay, se está debatiendo entre la vida y la muerte. La diferencia es que Petro sí se está pronunciando y en aquel entonces Guillermo Lazo mantuvo un silencio, se suponía respetuoso del tema, ¿no? Porque quienes tenían que dar la información era el ministro del Interior y la cúpula de la policía, pero la desinformación que se dio aquí
Es horroroso, es brutal todo lo que se dijo, lo que no se dijo, los malos entendidos, que si el teléfono que se perdió, que el río, o sea, una cosa horrorosa lo que se hizo en relación a lo que entorna a la investigación. Y lo propio está pasando en Colombia. La gente está tan polarizada que es igualito. Es igualito. Es inevitable. El odio que se crea de un lado y del otro hace que todos los que nos caen mal sean los culpables y los asesinos. Y realmente en estos casos siempre hay alguien que se aprovecha de la polarización de la gente y busca en ese espacio crear más caos, crear incertidumbre y los responsables quedar impunes. Eso es lo que está pasando en el caso de Fernando y espero que el senador Miguel se salve. Y si él se salva, pues él será el próximo presidente de Colombia. Y yo le digo una cosa además, a ver, Uribe es una declaración que ha caído muy mal a un segmento de la sociedad, no solamente colombiana. Pero, a ver, yo con el fondo de esa declaración de Uribe estoy de acuerdo, cuando Uribe dice que hay que cuidar a este chico. Porque claro, es el autor material que puede ayudar a esclarecer este hecho. Primero es menor de edad, pero además es el autor material. Alguna gente, me parece a mí, o Uribe no se, digamos, o Petro no se expresó bien. Petro tiene a ratos de este tipo de cosas que no se le entiende determinadas declaraciones o determinadas publicaciones, pero yo en el fondo estoy de acuerdo. Que no es lo que pasó acá, porque bien citaba Andrea hace minutos, acá asesinaron a 7. Y finalmente seguimos hablando de este tema que no termina de resolverse. Y más que los 7, el sicario, este señor Ito, alias Ito, sí, que se llama David Castillo, era un muchachito también de 18 años, oriundo de Colombia, que ya también operaba aquí delinquiendo, pero la cápsula de seguridad de Fernando, en lugar de someterle o si tenían que dispararle, denle un tiro para someterle, pero no le vacíen pues todo el cargador del arma que tenían y le matan. Y el chico muere desangrado porque el señor que se le ocurrió llevarle a flagrancia y no darle los primeros auxilios en ese momento, decidió que tenía que llevarle a flagrancia desde la Y hasta la Patria. Imagínense, un miércoles, 6 de la tarde, después del caos de lo que significa haber vivido un atentado en esta ciudad, que jamás se ha dado, pues un atentado de este calibre en Quito, peor en Ecuador. Colombia al menos tiene la experiencia de décadas atrás que vivieron este terror, pero nosotros era la primera vez que estábamos viviendo esto. Entonces, todas estas fallas en la seguridad de Fernando, en la seguridad de precautelar la integridad del sicario, porque esa vida, más allá de lo que sea, era importante para el proceso. A eso me refiero. Por eso digo que estoy de acuerdo con la declaración de Petro. Lo que pasa es que creo que Petro no la dijo bien, pero en el fondo es lo que corresponde. El Estado tiene que preservar esa vida y la integridad para poder llegar a la verdad procesal. Por supuesto. Que eso no pasó en el caso del Ecuador. Ni en el caso de Fernando. Y esperemos que en Colombia, yo le escuché decir a la fiscal general de allá, que van a guardarle en un búnker si es necesario al sicario. ¿Por qué aquí no se hizo lo propio? ¿Por qué Fiscalía dejó primero que cuando fueron detenidos aquí en Quito? ¿Por qué fueron trasladados a la cárcel en Guayaquil? ¿Por qué de la regional pasaron a La Roca y luego de La Roca otra vez a la regional y ahí terminaron siendo asesinados sabiendo que ya tenían amenazas contra la vida y tenían que sacarles para trasladarles acá a la cárcel 4 de Quito, pero no se cumplieron los plazos y fueron asesinados? Alguien se enteró que iban a ser trasladados y fueron asesinados estos sicarios, todos a la misma hora, de la misma forma y en el mismo lugar. Todos fueron ahorcados y todos fueron encontrados acostaditos uno al lado de otro. Y lo mismo ocurrió acá, en Quito, exactamente igual. Todo. Alguien se encargó de estos cabos sueltos que quedaban, ir acabándoles. No solo eso, sino que casi que pasó desapercibido la muerte de los 7 que estaban detenidos por el proceso. Cuando yo pedía explicaciones del por qué pasó esto, recién ahí el expresidente Lazo decide sacarle al comandante Fausto Salinas de la policía, de quitarle la comandancia, porque no son los primeros presos valiosos de alguna forma que se le mueren. Acuérdese que en su turno fue asesinada María Belén Bernal y no pasó nada ahí. Nadie fue tocado más que Patricio Carrillo, que le sacaron del cargo sin siquiera llamarle, si no se enteró cuando el presidente estaba dando una rueda de prensa. Claro, cuando aterrizó de un viaje internacional. Oye, Verónica, para ir cerrando,
¿Han cambiado las cosas con Wilson Toenga, encargado de la Fiscalía? Usted, en el último tramo de Diana Salazar como fiscal, usted públicamente se convirtió en una crítica contradictora del trabajo de la fiscal respecto de el proceso vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Cómo le ve usted al fiscal Toenga? Bueno, el fiscal no ha hecho absolutamente nada todavía. Los casos siguen parados, no se ha movido nada, salvo el testimonio de hoy día. Pero de ahí, Es lo único nuevo, digamos, entre comillas. novedoso, digámosle así, más que nuevo, porque esto ya se venía dando desde hace unas semanas atrás, que entiendo, alguien le dio la orden a la fiscalía de que muevan otra vez este proceso del caso de Fernando, pero de ahí no se mueven los procesos. Todos los procesos relacionados al crimen de Fernando no continúan, no avanzan. Es una investigación muy lenta en todas las fiscalías que se llevan estos casos. Ni se diga en el caso de que yo mismo puse la denuncia por el teléfono, por los chats de Fernando que fueron divulgados. Hasta el día de hoy las personas que tienen que rendir versión no acuden porque simplemente no quieren, pero es bien lento estos procesos y bastante frustrantes. Yo solo quisiera finalizar volviendo un poquito a sus palabras también, y yo vuelvo a insistir sobre la desinformación y sobre todas estas cosas que escuchamos, no solo lo que escuchamos cuando fue el asesinato de Fernando Villavicencio, sino también lo que ocurrió ahora mismo en este país vecino, Colombia. Y yo quisiera preguntarle si usted en ese contexto y en lo que se vivió con el asesinato de Fernando Villavicencio, usted tal vez en algún momento podría justificar lo que está ocurriendo ahora respecto de la desinformación y de que uno acusa al otro, etcétera, lo que está ocurriendo ahora en Colombia, en el contexto de que ocurrió lo mismo aquí y que le escuchamos a usted culpar a alguien con nombre y apellido a días de las elecciones aquí en el Ecuador. Bueno, Colombia tiene lo que nosotros no teníamos, ¿no? Colombia ya ha visto cómo el proceso del magnicidio de Fernando se fue manoseando todo el tiempo, no solo por las autoridades, sino por las personas que están interviniendo en este caso. Pero sí, Colombia debe tener bastante precaución en la desinformación, porque hoy día estamos todos muy apasionados con los odios y los amores que se tiene a los políticos, y eso hace que se cometan bastantes errores en las investigaciones. Cuando se mediatiza un caso como es el crimen de un político, el magnicidio del Fernando se politizó desde un principio, bueno, porque era un crimen político, tenía que ser así. Pero la desinformación, lo que se dijo, por ejemplo, aquí se dijo que el teléfono fue botado en el río Tomebamba, luego se dijo que no era así, entonces a mí me tocaba salir a decir, sí, es cierto, bueno, la hija estaba pasando por alguna situación, pensó que era lo correcto, luego ella misma dijo que era una estrategia. Todo esto que se manoseó en el proceso, y lo peor que pasó después, que el amigo de Fernando se le ocurre hackear el teléfono, sacar copias, y resultan que esas copias terminan en posesión del correísmo y se filtran estos chats. Entonces es una cosa horrenda lo que ha pasado en torno al tema de la desinformación, porque las autoridades no han cumplido el trabajo que tienen que cumplir. Y por eso ha sucedido todo lo que ha sucedido en el caso de Fernando. Aquí estamos en más de 20 meses después del crimen, en las mismas que al principio. No tenemos a nadie salvo los sicarios, los asesinados, los que ayudaron en la logística, y ahora tenemos a estos nuevos 5 personajes que supuestamente han participado del crimen sin nada más que la versión de este delincuente confeso. O sea, preocupa, y me preocupa bastante a mí este tipo de investigaciones. Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Gracias a Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, que ha estado con nosotros. Le envío un abrazo a mi colega Néstor Aguilera, que justamente me dice y me comparte un video, una información de Noticias Caracol de Colombia. En Colombia, dice, ha fluido con una velocidad sorprendente la información, y eso permite al menos establecer una hipótesis. Acá, casi 2 años después, no se saben detalles y hay muchísimas interrogantes en torno al magnicidio de Fernando Villavicencio, como bien nos ha contado hoy Verónica Sarauz. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.